Y justamente hoy quiero dejarte 3 puntos, voy a ir lo más rápido posible, ¿sí? Hasta las 10 tenemos tiempo, ¿verdad? Acerca de que estos puntos determinan si realmente estás comprometido justamente con la palabra de Dios, ¿sí? Sé que los niños el domingo pasado tuvieron una clase y voy a preguntarle a los niños, porque sé que ellos van a responder esta pregunta, ¿sí? Que ¿por qué este mes de septiembre nosotros se conoce como el mes de... Ahí está, con eso ya está. Primavera también, feliz primavera. ¿No? ¿Saben que se conoce por el mes de la Biblia? ¿Quién sabía eso? ¿Los hermanos sí? ¿No? Bueno, ahora lo sabemos, ¿no? Se conoce por el mes de la Biblia. ¿Por qué por el mes de la Biblia? Se celebra en todo lo del habla hispana, se celebra que en septiembre fue la primera traducción de la Biblia al español. ¿Sabían eso? Bueno, ahora lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Los romanos, la Iglesia Católica también celebra en septiembre, el 30, pero ellos celebran la Vulgata, que fue la primera Biblia traducida al latín. Pero la Iglesia cristiana celebra el mes de septiembre porque fue el mes donde hace muchos años atrás un tal Casiodoro de Reina, que fue un ex monje que se convirtió al Cristo, durante 12 años, ¿durante cuánto? 12 años estuvo trabajando para la traducción de la Biblia, que se conoce como la primera Biblia en español o como la Biblia, famosa Biblia del oso, ¿sí? La famosa Biblia del oso, ¿sí? Nada. Muy bien, un aplauso para Mateo. Ahí está. Muy bien. Justamente, y acá tenemos la imagen que decía Mateo. ¿Por qué la Biblia del oso? Porque es un oso que está en un árbol y está el panal ahí y se puede observar que quiere agarrar la miel, pero hay un mazo. Ve que hay un mazo arriba y esa es la tapa de la primera Biblia que se tradujo al español. Que ahora tenemos. Nosotros tenemos la Reina de Casiodoro de Reina, pero también Valera, de Cipriano de Valera, que fue durante hace años después que se tradujo y hubo una versión y tenemos la Reina Valera, 1960. ¿Sí? ¿Por qué también tenemos las palabras vosotros en español? Porque durante mucho tiempo este ex monje convertido a Cristo era español y estuvo luchando contra la Inquisición española, contra los mismos católicos que no querían que cada persona, sin letras y del vulgo, como lo dice la palabra de Dios, cada persona que no estudió, tal vez no tuvo la posibilidad de tener una Biblia y que no sabía el latín, pudiera tener una Biblia en español en su casa. Y este hombre estuvo trabajando arduamente y por eso, dice, ese mazo representa que está ahí como si fuera esa la Inquisición, como las barreras, las dificultades, las adversidades que este hombre tuvo que atravesar. Pero la palabra de Dios, como él tenía este versículo favorito, Casiodoro de Reina, que era Isaías 48, la flor se marchita, la hoja se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese versículo estaba en la tapa, que no la pude poner todo, pero está en la tapa de esa Biblia que se conoce como la Biblia del oso o como la primera Biblia que se tradujo al español. Ahora lo sabemos. Fíjense en que durante 12 años la palabra de Dios permaneció igual, a pesar de todo. Hermanos, el trabajo que tuvo que hacer este hombre. Y también, paradójicamente, y es a lo que quiero apuntar, hubo unos hermanos que también tuvieron dificultades, pero ellos no estaban traduciendo la Biblia, sino que estaban pasando por un momento de dificultad donde estaban tentados a volverse atrás. Donde estaban tentados no solamente por la iglesia, los romanos, como el imperio romano, sino que también estaban tentados por los mismos judíos. Hermanos hebreos cristianos, como vos y como yo, estaban tentados a volverse atrás y a negar la fe. Y ellos aparentaban en una determinada manera, por decirlo de alguna manera, aparentaban un nivel intelectual, aparentaban realmente que estaban comprometidos con la palabra de Dios. Ellos decían, yo estoy comprometido con la palabra de Dios, pero era muy difícil en esa época de persecución también,
no estaban traduciendo la Biblia, pero sí estaban en un tiempo de persecución bajo un emperador que se llamaba Nerón, ¿sí? Que este emperador, dice la historia, que era uno de los peores. ¿Alguien estudió en la secundaria? ¿Se acuerdan de ese? Un tal Nerón que prendía como antorchas a los cristianos, ¿sí? Cualquier tipo de tortura que te puedas imaginar, tenían la imaginación tan perversa que podían armar trampas, ¿sí? Y torturas para los cristianos para torturarlos. La Inquisición. ¿Por qué? Todo por causa de la fe, por causa de la palabra. Y realmente quiero que abramos nuestra Biblia y que podamos meditar en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 13, es el texto que elegí para compartir hoy. Hebreos capítulo 4, desde el versículo 9 al 13, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo 3 puntos que nos hablan acerca de lo que es la palabra de Dios y en base a lo que es la palabra de Dios, examinarnos si nosotros estamos comprometidos o involucrados. Escuchaba a mi hermano que estaba compartiendo acerca de esa pregunta que se hacía, si amás a Dios, ¿sí? Y escuchaba eso y escuchaba lo que compartió nuestra hermana Adriana, que Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si vos me amás, amás la palabra de Dios. Entonces los cristianos, déjame decirte que tienen 2 opciones. O se comprometen con la palabra de Dios o se comprometen con la palabra de Dios. Es decir, hay una sola opción, ¿no? Vos podés ser estarse involucrado en el ministerio del incomparable, en la iglesia, o vos podés estar comprometido en la iglesia. El pastor decía, hagan un esfuerzo, hermano, le pido un esfuerzo para la campaña. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña a estar comprometidos con la palabra de Dios. Hay algo importante, hermanos, que el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es conmigo, el compromiso primeramente es con Dios y con su palabra. Si la palabra dice esto, yo lo creo, yo lo vivo, ¿sí? Yo lo leo para hacerme sabio, yo lo vivo para santificarme más y yo lo creo para ser salvo. Si a la Biblia yo la creo, me hace salvo. Si a la Biblia yo la leo, me hace sabio. Y si yo vivo la palabra, sobre todas las cosas, me hace santo. ¿Pero por qué? Por los méritos de aquel que murió y resucitó, que nunca pecó, que es Cristo. Y de alguna manera, así como Casiodoro de Reina estuvo luchando, hermanos, estos hermanos también estuvieron luchando, pero de alguna manera estuvieron tentados a volverse atrás. Por eso quiero dejarte y contestar esta pregunta, ¿por qué permanecer en la palabra? ¿Por qué me tengo que comprometer, Elías, con la palabra? Tal vez te preguntás esto y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 4:9, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, ese por tanto viene hablando de los versículos del capítulo 3 incluso. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén a la palabra de Dios. En este versículo, en este pasaje que me tomé el atrevimiento de leer del versículo 9, pero te recomiendo que lo leas todo, hay una advertencia que el escritor, que hasta el día de hoy se desconoce y se debate, que fue, tal vez dicen, Pablo, Bernabé, algunos dicen que fue otro Aquila, que fue otros, se desconoce, pero eso no es lo relevante es que es palabra inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra viva de Dios. Y sabes una cosa, que cada vez que vos la lees en el colectivo donde sea, el autor siempre está presente. El autor es Dios y es inspirada por el Espíritu Santo. Año 67, 69, después de Cristo,
Cristo ascendió, 67, 69 más o menos fue escrita esta epístola, esta carta a los hebreos, y no fue escrita a todos los hebreos, sino a estos hebreos en particular, que estaban tentados a volverse atrás y tenían el templo todavía, ¿sí? Y ellos es como que acariciaban el templo, ¿no? Hay una película, ¿no?, del Señor de los Anillos, ¿no? Hay una personaje que dice mi precioso al anillo, ¿no? Pero paradójicamente era algo así. Ellos decían, tengo el templo, tengo la ceremonia, ¿no? Tenían los rituales, veían los utensilios de la casa de Dios y ellos se evaluaban y se pensaban, ¿realmente estoy haciendo bien? ¿Realmente esto tengo que dejarlo? Ya no importa la circuncisión, ya no importa algunos sacramentos, algunas ceremonias para ser salvo. Y ellos de alguna manera añoraban eso, hermanos. Y el escritor de Hebreos empieza del capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y empieza a decir que Dios empezó a hablar por medio de los profetas, por medio de los escritos, por medio de la ley. El Señor se dio a conocer por medio de la naturaleza, de la creación, hasta un punto dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y no solamente eso, que lo constituyó en heredero de todo, dice, por quien asimismo hizo el universo, por quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El escritor de Hebreos, en otras palabras, a los hermanos que estaban ahí pasando un momento de dificultad, mirá que me quieren matar, me quieren perseguir, me quieren apartar de mi familia, me quieren hacer perder mi trabajo, mis posesiones, quieren quemar mi casa, etc. Él le dice que la fe en Jesús es inquebrantable, en otras palabras, y que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a todas las ceremonias, que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a Aarón. Y sigue diciendo, ¿no? Y entonces, en el capítulo 4, como estábamos leyendo, dice, en el versículo 9, queda un reposo. Y en el capítulo 3 y 4 habla de reposos, ¿sí? Y el escritor usa la misma palabra para tener distintos significados. En primer lugar, habla del reposo del día sábado. Luego habla del reposo de que Dios reposó al séptimo día, ¿sí? Y también habla del reposo, ¿sí?, que tenemos eterno en los cielos. Por lo menos 3 reposos podemos ver. Y en el versículo 9 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, como leíamos. Y esta palabra que usa el escritor está hablando de un reposo sagrado, un reposo especial. ¿Y saben qué dice? Un reposo sabático. La palabra acá de reposo es un reposo sabático, ¿sí? Los judíos, ¿sí?, aún en este tiempo, ellos cuentan los días de la tarde a la mañana, ¿sí?, a partir de la tarde. ¿Por qué cuentan los días así? Porque Dios, desde el día 1 en la creación, dice, fue la tarde y el día primero. Y fue la tarde, pero al séptimo día, dice la palabra de Dios, que no está esa parte. En el séptimo día no dice que fue la tarde, sino que dice que Dios reposó de su trabajo y Dios dijo, la creación está completa, está terminado. Y en ese contexto los judíos aún dicen y esperan esa promesa de que si no hay una tarde, no hay un día, entonces paradójicamente quiere decir que ese día, ese séptimo día es eterno, ese reposo de Dios es eterno y yo soy participante, dicen los judíos. Y acá el escritor dice, también para el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios? Vos y yo, por medio de la fe, también somos hijos de Abraham, según la promesa, por medio de la fe en Jesús, y para el pueblo de Dios ya hay un reposo eterno. Por eso el escritor le dice a los hermanos, miren, no importa lo que estén pasando, en otras palabras, hay un reposo eterno, hay un reposo sabático eterno para el pueblo de Dios. Hay un descanso, porque el que ha entrado en su reposo, y acá está diciendo, porque el que ha reposado, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. El que ha muerto en Cristo está reposando en el reposo de Dios. Aquellos hermanos, familiares, mi mamá mencionaba a mi abuela, que han gastado su vida en el servicio, ¿sí?, en el Evangelio. Aquellos familiares que dieron su vida hasta el último momento en la fe y no han negado el nombre sobre todo nombre. La palabra de Dios dice en el versículo 10, aquellos
que han entrado en su reposo, esas personas también han reposado de sus obras, como Dios en el séptimo día reposó de las suyas. Por eso dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué ejemplo de desobediencia? No lo leímos, versículos anteriores dice que Dios habló, que Dios le decía que si oyen su voz no endurezcan sus corazones, como en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo provocó a Dios y lo tentaron durante 40 años. Hermanos, ¿sabe lo que es eso? En el desierto, ¿sí? Y Dios fue fiel, Dios fue misericordioso, Dios le proveyó el maná, su ropa no se gastaron, sus sandalias no se gastaron, pero Dios en su ira juró, no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida, no entrarán en la tierra prometida, ¿no? Pero luego de eso, dice que en el tiempo de Moisés se levantó Josué, y Josué fue levantado por Dios y entraron en el reposo. Y al final del capítulo 22 de Josué dice que, bueno, reposaron, fueron a sus tierras. Pero luego en el Salmo 95, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice nuevamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y es como que los judíos, hermanos, yo me imagino al pueblo de Dios, ¿cómo es esto, David? ¿Hay otro reposo? No entiendo. Y no estaba hablando del reposo terrenal, David, estaba hablando de ese reposo espiritual, eterno, reservado en los cielos. Jesús, así como murió, resucitó, ascendió a los cielos y fue preparado ese reposo para vos y para mí. ¿Qué te parece, hermano? Por eso estamos disfrutando y viendo esto, hermanos, que el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Por eso dice el versículo, termina diciendo, no sea que ninguno caiga en semejante ejemplo de aquellos que han perecido en el desierto, que han negado a Dios y que se han vuelto atrás. Y el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué entonces tengo que permanecer? Le decía el escritor, el escritor le decía a los hebreos, tienen que permanecer. ¿Por qué Casiodoro de Reina permaneció? Porque Casiodoro de Reina vio algo que las personas que no tienen al Señor no ven y nosotros sí. ¿Y por qué, Elías, tengo que permanecer en la palabra de Dios? Porque primeramente la palabra de Dios es viva. ¿Cómo permanezco? ¿Por qué me tengo que comprometer y tengo que permanecer en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa esto? Que solo la palabra de Dios tiene vida y nos da vida. Dijo Jesús en Juan 6:63, se los leo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vos podés leer muchos libros, yo puedo leer muchos libros, obligatoriamente o por hobby, por un pasatiempo, tengo que rendir examen y tengo que leer libros, tengo que saber la historia, académicamente o históricamente, ¿sí? Pero esos libros quedan en la nada, son libros muertos. Las palabras del hombre son palabras muertas, pero la palabra de Dios está viva y tiene vida. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y luego de eso Jesús, hubo una palabra, una exhortación en ese capítulo 6 y muchos volvieron atrás de los discípulos de Jesús. Los que habían creído supuestamente, entre comillas, se volvieron atrás y Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro dijo en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Por qué tengo que comprometerme y permanecer en la palabra de Dios? ¿Por qué vengo los sábados? ¿Por qué la hermana, decía nuestra hermana que vinieron de viaje, extrañaba a la iglesia? Porque es más fuerte que nosotros. ¿Por qué me comprometo con el Señor? Porque la palabra de Dios es vida. Y si yo no estoy en la palabra de Dios, estoy muerto espiritualmente. Por eso dice 1 Juan 1:2, decía el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y acá quiero hacer una interpretación y una opinión personal. Cuando leemos el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no solamente está hablando de la palabra escrita,
Porque el escritor de Hebreos, como te decía, estaba hablando de Jesús, superior a los ángeles, superior a los profetas. Y a veces los capítulos y los versículos y los títulos nos limitan a poder seguir la idea de lo que el escritor está diciendo. Y no solamente está hablando de la palabra escrita, sino de la palabra viviente que es Jesús. Por eso, no, Elías, ¿se contradice esto? No se contradice, porque la palabra es Cristo. Él es la palabra encarnada. Y por eso Juan dice, porque la vida fue manifestada. ¿Quién? Jesús. Yo he visto la vida, dice Juan. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó. En un momento determinado, Dios ha hablado muchas veces. Si me preguntás, Elías, ¿la Biblia responde de que Dios existe? No. La Biblia responde de que Dios ha hablado. Acordate de esto. ¿Qué responde la palabra de Dios? Que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, Dios existe antes de la existencia. Por eso decía Juan, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en el Evangelio de Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Usted vio a Dios? No, yo tampoco. Pero dice Juan, el unigénito del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Él que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Como lo dijo también el Señor en ese capítulo de Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, la palabra de Dios es algo con lo que todos hemos de enfrentar y su ofrecimiento es algo que hemos de aceptar o rechazar. La palabra de Dios es viva para todos los tiempos, para todas las edades. Nuestro hermano se gozaba por los niños, me gozo por los niños también. No importa la edad que tengas, no importa si sos anciano, no importa si sos joven, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuántos años lleves en la iglesia, la palabra de Dios es vida para todos, en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Por eso dice, esto que estábamos leyendo, la palabra de Dios es viva. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, Cristo, decíamos, es la palabra viva de Dios, es plena, es la palabra plena de Dios, es su expresión completa, la revelación perfecta y total. Por eso, al poner por obra lo que está escrito, hermano, solo así vivimos esta vida. Y por eso la primera pregunta es si estás viviendo conforme a la palabra de Dios o si esto que te estoy hablando es una quimera, es una utopía. ¿Qué quiere decir una utopía? Es como una realidad que no existe, es como una historia de ficción. En 2019 hicimos una confraternidad, me acuerdo, y el lema era, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero nosotros hicimos, me acuerdo, señaladores que usamos otra versión de la Biblia que decía, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Ese mismo versículo en el Salmo 119 responde la pregunta. Y la misma pregunta quiero hacerte. ¿Para vos es una utopía esta vida en Cristo? ¿O realmente te está diciendo levantar la mano y sos honesto con vos mismo y decís, sí, estoy viviendo la palabra de Dios? Estoy vivo porque estoy viviendo la palabra de Dios. ¿Sabés que para la filosofía el propósito de la vida es la búsqueda de la felicidad? ¿Sabés que una vez alguien le preguntó a la inteligencia artificial cuál es el propósito de la vida? Y la inteligencia respondió que según la filosofía, el propósito de la vida, el sentido de por qué estamos acá, es la búsqueda de la felicidad. Pero en la palabra de Dios hallamos la respuesta. Como decíamos, Juan 14:6, ¿cuál es el propósito de la vida? No. ¿Quién es la vida? Tenemos que preguntarnos, y es Cristo. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sí? Mahoma, antes de morir, dijo no haber conocido el propósito de la vida. Confucio, antes de morir, dijo, yo no soy el camino. Buda, también antes de morir, dijo, no haber hallado el propósito. Le dijo, busquen el camino. Jesús dijo, antes de morir, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Por eso, hermanos, encontramos el propósito y por qué tengo que permanecer en la palabra y no ser involucrado más, porque los involucrados, déjame decirte que lo vemos en enero y ya a fin de mes no están. Cuando hay que cortar el pan dulce en Navidad, en todas las iglesias pasa, es normal. Los comprometidos están siempre en la iglesia, en la casa de Dios y crecen. Hermanos, si vos lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Te vas a sentir vivo. Por eso decía el Salmo 119, versículo 50, ese poema hermoso de la palabra de Dios, dice que tus mandamientos me dan vida, ¿sí? Me consuelan en mi dolor, decía ese salmista. Los mandamientos de Dios me dan vida, me hace sentir que estoy vivo, me hace sentir que vale la pena seguir. Hermanos hebreos, le podría decir el escritor, no importa Nerón, no importa lo que están pasando, vale la pena. Cristo ya cumplió lo ceremonial. Ya no miren eso atrás, el antiguo sacrificio, el tabernáculo. Cristo es superior a todo. Cristo es la palabra encarnada y Él es el cumplimiento perfecto. Por eso, hermanos, en primer lugar, ¿por qué tengo que permanecer en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y porque la palabra de Dios me da vida. Amén. Punto número 2. ¿Por qué también tengo que comprometerme en la palabra de Dios? Porque es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es activa y es poderosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es poderosa. Dice Isaías 10:11, dijo Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, Dios dice, mi palabra hace lo que yo quiero y mi palabra se va a cumplir y mi palabra se va a prosperar en todos mis propósitos eternos y perfectos. Amén. Por eso, ¿cuál es mi compromiso? ¿Por qué me tengo que comprometer con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es eficaz y solo en su palabra vas a tener una vida satisfactoria. Solo en la palabra de Dios vas a tener una vida eficiente. Elías, ¿por qué no me va bien en mi negocio? ¿Por qué no me va bien, Elías, en mi trabajo? ¿Por qué Elías no me va bien en los estudios, en la familia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me escapa una palabra? ¿Por qué tengo estos malos pensamientos? ¿Por qué tengo esto? Realmente la pregunta es esto. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos viendo su palabra? ¿Realmente tenemos una vida satisfactoria que es conforme a la palabra de Dios? Porque, hermano, esto se trata de leer la palabra de Dios. Se trata realmente de ir a la Biblia y no solamente leerla en los cultos, sino conocer a este Cristo que anunciamos todos los días y que vamos a anunciar en la campaña, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos conocer al Cristo de poder y, como compartíamos, hace lo que Dios quiere. En la historia es un hecho innegable que siempre que se tomó en serio la palabra de Dios empezaron los grandes avivamientos. Acuérdense, cuando volvieron del exilio, en el libro de Nehemías y en Esdras, dice que hallaron el libro de la ley, la palabra de Dios, hermano. Y había una generación joven que nunca había leído la palabra de Dios. Estaban cautivos. Pero hubo un gran avivamiento ahí. Habían personas que ponían el sentido a la palabra de Dios, le decían, mire, la palabra de Dios dice esto, pero ¿cómo estamos haciendo mal? Y hubo un gran avivamiento, se arrepintieron, se convirtieron al Señor, hermano, y se gozaron, ¿sí? No te pongan triste porque el gozo del Señor, está esa palabra, es vuestra fortaleza, ¿sí? Y en ese contexto, siempre la palabra de Dios que se tomó en serio, empezaron los grandes desafíos. ¿Cuál es la pregunta que quiero hacerte ahora? Número 2, ¿estás tomando en serio la palabra de Dios? ¿Estás tomando en serio tu vida regida por la palabra de Dios? ¿Realmente estás diciendo, soy un cristiano de verdad? ¿Realmente estoy orando? ¿Realmente estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Estoy practicando las disciplinas espirituales? Porque realmente, déjame decirte que no es que la gracia irresistible va a hacer que ores. La gracia irresistible va a hacer que te dobles tus rodillas. La gracia irresistible, como algunos dicen, va a hacer que abras la Biblia. No, la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia, pero la gracia de Dios nos cancela algunas disciplinas y demandas que vos y yo, como lo dice el escritor a los hebreos, tenemos que hacer.
está en vos y en mí, realmente tomar en serio la Biblia, tomar en serio la palabra de Dios. Hermanos, otro avivamiento grande que ha pasado, que no es muy conocido, lo he contado también en la radio, en una tribu que se llama los Toposa, ¿sí? Esta tribu está en el norte de Kenia y en el sur de Sudán, en África. No hay nada allá, hermano, ¿sí? Están lejos de la civilización, son aldeas, son chozas, son unas tribus muy bravas. ¿Por qué? Porque ellos están con el tráfico de armas, están armados hasta los dientes, esa tribu. Y dice que una oportunidad un misionero que fue allá, dice que lo interceptaron una tribu con armamentos, estaban ahí con todas las armas y los agarraron a él y a 2 más y los llevaron a una choza. Ellos estaban temblando de miedo, no sabían qué estaba pasando. Y contaba este misionero que cuando llegaron a la choza sentían que algo le tiraban en el ojo a los 3. No podían ver, algo suave, algo en los ojos, y eran pétalos de rosas. Eran flores rojas que le tiraban esta tribu, ¿sí? Y luego de eso, dice que les pusieron unos sombreros a los 3, unos sombreros con flores. Y contaba este misionero que no quería mirar a sus compañeros porque no quería reírse, porque se veían ridículos con unos sombreros ahí, y estaban ahí con los tribus, no entendían nada ellos. Y estaban ahí y tenían esos sombreros. Luego contaba este misionero que lo hicieron sentar, todas estas tribus ahí, en medio de la nada, en unas especies de sillas a los 3, y le sacaron los calcetines, las medias. El misionero, el pastor, agradecía a Dios que ese día se había cambiado las medias. Dice, agradezco a Dios. Le sacaron las medias, estaban descalzos, les pusieron una especie de fuente a los 3, le pusieron agua, y dice que vino uno de la tribu y trajo jabón. En medio de la nada, hermanos, trajo jabón uno y le empezó a lavar los pies, le empezaron a lavar los pies a los 3. Luego le secaron los pies y dice que luego de eso tomaron los tobillos a los 3, se arrodillaron todos los de la tribu y algunos con lágrimas en los ojos le miraron a los rostros a ellos y le dijeron: gracias por traernos la palabra de Dios. Gracias por traernos la palabra de Dios. ¿Sí? No hay autos, no tienen aire acondicionado, no tienen nada de electricidad, no hay gas, no existe la nada misma, pero ellos estaban contentos, con lágrimas en los ojos. Hermanos, y esto pasó en el año 2022, 2023. Este pastor Peter Franz sigue trabajando allá. Este misionero, hermanos, levantaron iglesias y cuenta muchas anécdotas. ¿Hubo un avivamiento ahí? Claro que sí, porque la palabra de Dios, esa tribu, nos pueden enseñar a nosotros de tomar en serio la palabra de Dios, y esa tribu tiene una vida satisfactoria conforme a su palabra. ¿Tenés una vida satisfactoria? Hay un antes y un después en tu vida, antes de conocer a Cristo y ahora que lo conoces. ¿Cuántos años estás en el camino del Señor y cuánto has crecido en el camino del Señor? Porque no se trata, no, espiritualmente, Señor, decime cuánto he crecido. Vos mismo a través de la palabra de Dios, hermano, podés examinarte, así como nos examinamos al tomar la Santa Cena, nos examinamos, ¿sí? Y podemos realmente ver a través de la palabra de Dios qué tan bien o qué tan mal estamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y siempre cuando uno predica es para uno mismo. El Señor siempre me predico a mí mismo para luego predicar a los demás. ¿Realmente estoy viviendo y tomando la palabra de Dios en serio? ¿O es una utopía? ¿O realmente es un pasatiempo? ¿Por qué me tengo que comprometer en la palabra de Dios? Porque solo la palabra de Dios es poderosa para tu situación. Es activa y solamente tenés una vida satisfactoria cuando vivís su palabra. Y por último, hermanos, ¿por qué también tengo que comprometerme? Seguimos leyendo, versículo 12. Porque la palabra de Dios llega a donde nada puede llegar. La palabra de Dios llega a donde nada puede llegar. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios divide. La palabra de Dios penetra donde nadie puede llegar. Dice versículo 12, es viva y es eficaz la palabra de Dios y más cortante que toda espada de 2 filos. En esta oportunidad, el escritor habla de una daga, de una espada pequeña que se usaba en el tiempo de los romanos, era así, ¿no? Y tenía filo, y dice,
acá como leíamos, la espada, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Nos está diciendo que la palabra de Dios es afilada y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Fíjense en que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vieron que están esos predicadores que dicen, no te quiero hablar a tu intelecto, te quiero hablar a tu espíritu. Explícame eso, ¿cómo que vas a hablar al espíritu pero no al intelecto? ¿Cómo podemos separar eso? ¿Cómo puedo separar mi alma de mi espíritu? El alma donde están mis emociones, donde está mi voluntad, donde está mi intelecto. El espíritu es lo que da al ser humano, es el centro. ¿Sí? El alma es el principio vital y el espíritu lo característico del hombre, lo que nos permite pensar, razonar y mirar a Dios. Pero sin embargo la Biblia me dice que la palabra de Dios penetra y divide el espíritu y el alma. Yo me imagino los hebreos. Bueno, pará, escritor, es que te estás pasando ya. ¿Cómo esa advertencia tremenda que es cortante y penetra hasta partir el alma? ¿Sí? ¿Cuántos han visto una película romántica o una película de terror o una película, no sé, o han leído algún libro o han visto algún documental o han visto algún video y han llorado? ¿Sí? Somos propensos a llorar y está bien, porque tenemos un alma, somos sensibles y lloramos. Eso toca nuestra alma, las canciones, alguna música, algo. Pero la palabra de Dios va más allá y penetra y divide el alma del espíritu. Solamente la palabra de Dios toca lo más profundo de tu ser y te desnuda. Penetra hasta la diversión y hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Por eso la palabra de Dios, en otras palabras, nos está diciendo que pone a prueba la vida terrenal y la existencia espiritual del hombre. La palabra de Dios, la Biblia, pone a prueba cómo estoy conduciéndome en esta vida, a la edad que tengo desde pequeño hasta ahora, me sigue evaluando hasta que Cristo venga y también pone a prueba la existencia espiritual del hombre. Porque el hombre existe, la palabra de Dios nos dice que Dios es el que pesa los espíritus. ¿Cómo es eso, hermano? Y Él pesa los espíritus, divide coyunturas y los tuétanos, dice. Las coyunturas permiten los movimientos externos. Yo me puedo mover, ¿tenemos articulaciones? Claro que sí, ¿no? A veces pasan los años y los años no vienen solos, ¿no? A veces juego la pelota y después a los 2 días, ya no estoy jugando porque no estoy ahí en contacto. Ahora empecé a correr, empecé a caminar un poco, estoy yendo corriendo por la ruta hace poco, empecé a caminar, ¿no? Se sumó acá un animal también que no tiene espíritu, ¿no? Pero, mi mascota también, pero a veces tenemos articulaciones, ¿no? Las coyunturas permiten los movimientos externos y los tuétanos son la vida oculta, pero vital de los huesos. ¿A cuánto le gusta comer el puchero, por ejemplo? ¿Le gusta, no? Donde está el hueso y está la parte ahí adentro, ¿no? La mejor parte que le ha tocado, ¿no? El caracú. Ahí está. La palabra de Dios divide las coyunturas y los tuétanos. Son la parte oculta, pero vital de los huesos. La palabra de Dios nos desnuda, hermanos. Y también dice, la palabra de Dios escudriña los deseos y las intenciones del corazón. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo acá? Que tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de Dios. Mi vida emocional, mis emociones y mi vida intelectual, mi conocimiento, deben someterse por igual a la palabra de Dios, a los escritos de Dios. Y la única manera de conocernos es conocer a Dios. La única manera de tener luz es viendo a la luz. La única manera de ver las manchas, ¿sí? Si tenemos una remera o una camisa blanca y estamos oscuras, yo no me voy a dar cuenta si estoy arrugado, no me voy a dar cuenta si tengo una mancha de tuco o mancha de lodo, pero cuando enciendo la luz y cuando más cerca estoy de la luz, veo todas mis imperfecciones. La misma Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara. Mientras más cerca estemos de la luz, más vamos a ver nuestros errores. Como decía un escritor que se llamó Tozer, yo no voy a la Biblia para ver los errores, está mal escrita acá, sino que voy a la Biblia para ver mis errores. Voy a la Biblia en silencio, para que la Biblia hable por sí sola, para que la Biblia me diga qué mal estoy, para que la Biblia me diga cómo Dios se relaciona conmigo, con el hombre, y para que la Biblia me diga realmente y penetre
hasta partir mi alma y mi espíritu, para que penetre y escudriñe mis deseos e intenciones. ¿Cómo puedo separar un pensamiento de una intención? Es ilógico para el hombre, pero Dios dice que la palabra de Dios realmente divide y penetra hasta lo más profundo. Por eso, hermanos, para terminar, porque ya la hora ha avanzado, ¿cuál es la conclusión a todo esto? Voy a decir, bueno, Elías, muy lindo, ¿sí? Sé que algunos tal vez estén pensando, bueno, ya, ¿qué voy a pasar mañana? Pero realmente que podamos quedarnos con esto, hermanos. ¿Cuál es la conclusión a todo esto? Versículo 11, lo hemos leído, ¿sí? El versículo 13 para otro sermón, porque está muy tremendo lo que dice ahí. Pero el versículo 11 dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Por qué tengo que comprometerme con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios solamente me da vida, porque solamente voy a tener una vida satisfactoria en la palabra de Dios, viviendo conforme a su palabra, y porque solamente a través de la palabra de Dios puedo conocerlo, porque solamente a través de la palabra de Dios penetra en lo más profundo de mi ser y me hace ir a Cristo y me hace santificarme cada día más. Pero ¿cuál es la conclusión a todo esto? ¿Qué me puedo llevar a mi casa? Procurar. Esforzarme por entrar en ese reposo, ejercitándome mediante la palabra de Dios. ¿Qué puedo aplicar en mi vida hoy día sábado, todos los días hasta que Cristo venga, hermanos? Quedaste con esto. Procurá entrar en el reposo. ¿Cuánto quieren ir al cielo? ¿Cuánto quieren ver al Señor? ¿Cuánto quieren ver al Dios de la Biblia? La palabra encarnada. Hermanos, no hay satisfacción más grande para el Hijo de Dios que ver cara a cara a nuestro Maestro. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar. ¿Qué es procurar? Esforzarnos. ¿En qué? En entrar en ese reposo. ¿Y cómo lo hago, Elías? Comprometiéndome más con su palabra, comprometiéndome más, querido, con su palabra, orando, ejercitando más las disciplinas espirituales, ayunando, leyendo la Biblia, orando, ¿sí? En todo momento. A veces decimos, no, en la iglesia, hermanos, caminando, Señor, te entrego mi día en el trabajo. Cada momento es un momento especial y el Señor nos brinda esa oportunidad de acercarnos a Él cada día, hermanos, y esforzarnos. Así como lo decía Casiodoro de Reina, que la palabra de Dios permanece, la única manera de entrar en ese reposo eterno es permaneciendo en la palabra de Dios y permaneciendo demanda compromiso. Por eso obedecela. Te ruego, hermano, que obedezca la palabra de Dios, que la leas, que la estudies, que la medites, que la ames, que vivas la palabra de Dios. Y como decíamos, compartía la hermana también, si me aman, decían Jesús, guarden mi palabra, vivan mi palabra. Por eso, ¿de qué lado estás? Para dejarte y terminar con esto, ¿de los involucrados o los comprometidos? ¿Qué hacemos con nuestra Biblia? ¿Qué hacemos, hermano? Los niños nos pueden enseñar cómo leen la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hacemos cada día? ¿Sí? No sé qué hacer con esta decisión, anda a la Biblia. No sé qué hacer con esto, anda a la oración y anda a la Biblia. Hermano, para mantenerte en una salvación fresca, para no ponerte en una salvación seca, no. No vivas de glorias pasadas como añoraban los hebreos, sino que hoy Dios ha hablado por medio de su Hijo y nos sigue hablando y nos está diciendo, comprometete más compromiso con la palabra de Dios. Amén. Por eso te invito a que te puedas poner de pie y oramos al Señor. Aunque no estemos en esta situación similar como los hermanos hebreos amenazados que eran tentados a volverse atrás, hoy Dios también nos llama a perseverar en la palabra que Él nos ha dejado para entrar en su reposo eterno, hermano. Cristo es la palabra encarnada y permanecer en Él es estar comprometido con su palabra. Por eso el criterio decisivo para nuestra vida no es un activismo impulsivo, no es tocar tus emociones, no es un mensaje motivacional, sino la palabra viva de Dios que clarifica mi mente, nuestra mente, incita nuestro corazón y despierta nuestra voluntad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podemos apreciarla cada día más. Te pido, Señor, así como los hermanos hebreos, Señor, de igual manera, que procuremos, que nos esforcemos por entrar en ese reposo. Señor, estamos de paso en esta vida, pero, Señor, realmente no hemos reposado del todo.
porque nuestro reposo está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, a su Hijo Jesucristo, aquel que lo dio todo por nosotros y que hoy nos dice que nos comprometamos más con tu palabra, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Padre Santo, estamos vivos mediante tu palabra. Señor, estamos llevando una vida satisfactoria mediante tu palabra. Por eso permite, Señor, que nos tomemos el tiempo en nuestras casas, al llegar hoy a la noche, Señor, antes de dormir, decirte, Señor, Padre, quiero comprometerme más con tu palabra, Señor. Quiero vivir, Señor, lo que profeso. Quiero vivir la fe cristiana, no solamente de labios, sino en lo más profundo de mi ser, porque puedo aparentar una cosa, puedo engañar a las personas, pero a ti, Dios, nadie puede engañarte. Todo ojo, Señor, Padre, te va a ver un día. Por eso dice tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz y es cortante, Señor. Permite, Señor, Padre Santo, que podamos apreciarla y tener una perspectiva aún más profunda de lo que es la Biblia, de apreciarla en este mes, Señor, que se celebra, Padre, todos los días. Padre Santo, al finalizar el año, Señor, que podamos comprometernos cada día más y examinarnos a través de la Biblia, Señor, hasta que tú vengas. Porque realmente, como dice tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene y el que vive conforme a su palabra, el que vive conforme a tu palabra, Señor, está viviendo y tiene una vida satisfactoria en ti, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, los que no pudieron venir, Señor. Bendice, fortalece, Señor. Padre Santo, guárdanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Guíanos cada día más conforme a tu buena voluntad, porque tu reposo, Señor eterno, lo es todo para nosotros. Que un día nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén.